Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el ingeniero José Antonio González Fajardo. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Tere, muchas gracias por la invitación. Participando en este aniversario número 70 del colegio, ¿verdad? Qué barbaridad, cómo han pasado los años. Bueno, el ingeniero Tony González, como lo conocemos los que somos sus amigos y de cariño, él fue presidente del 28º Consejo Directivo. Décimo octavo Consejo Directivo, y quisiéramos saber de parte de él cuál es la historia de este consejo y cómo impactó en el colegio y en su vida este tiempo. Adelante, Tony. Muchas gracias. De muchas maneras fue muy especial, ¿verdad? Yo creo que como todos los consejos, pero pues este fue vivido y encabezado por mí, ¿no? Yo llegué muy joven al colegio, con apenas 35 años, creo que... A la presidencia. A la presidencia. Antes había sido ya en 3 consejos directivos anteriores parte de los consejos. Por ejemplo, estuve como tesorero, como secretario en la época de Jorge Lavalle, y luego estuve con Ramón López como vocal, y también estuve como secretario suplente o algo así en la época de Leandro López. Y en el año de 1992 me tocó competir, y esa fue la primera de las características de del consejo, ¿no? Fue la primera vez en la historia del colegio que hay elección, ¿verdad? Y una elección muy competida. En esa época había muchos miembros, que en este caso me dejó el 17º Consejo Directivo con Ramón López, y había más de 400 socios en el colegio. Y bueno, digamos que no todos 100% activos, pero sí a la votación fueron cerca de 250 personas o un número similar, ¿no? Fue interesante mostrar 2 programas de trabajo diferentes, obviamente que con el mismo espíritu, ¿no? De servir a la sociedad a través de la ingeniería civil. Y también, desafortunadamente, pues también tiene sus inconvenientes, porque crea ciertos resquemores posteriormente, ¿no? En este caso me tocó competir con el ingeniero Carlos Quintal Ruz. Okay. Y un caballero, ¿verdad? Pero pues a alguien le tocaba ganar, ¿no? Claro. Yo pienso que el colegio tiene varias funciones o muchas, dentro de las que aquí en un prólogo que se escribió para el libro, creo que fue en conmemoración de la historia de los consejos, ¿no? Y que dice que en cada uno de estos consejos directivos se han cubierto distintas necesidades de los ingenieros. Algunos han destacado por incrementar la presencia de la ingeniería en los proyectos de la sociedad, obviamente, claro, ¿no? Claro. También en los proyectos clave de crecimiento en la infraestructura del Estado. Otros se han dedicado más o le han puesto un enfoque especial al fortalecimiento de las finanzas o del crecimiento del colegio, o las relaciones de los ingenieros, es decir, su vinculación. Y bueno, pues han tenido diferentes enfoques. En el 18º Consejo Directivo, pues sí me gustaría platicar lo que hicimos, y me parece que abordamos pues prácticamente todos estos aspectos. Claro, quizás algunos con más énfasis que otros, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que al interior del colegio a mí me tocó inscribirlo por primera vez a profesiones, ¿no? Okay. Como pero colegio, empezamos como colegio. Como colegio, reconocido, pues, ¿verdad? La Secretaría de Educación Pública en Profesiones. Y eso hizo que hubiera la necesidad,
de cambiar la directiva, porque ya legalmente se necesitaba presidente, vicepresidente, secretario, formalizarla secretario, mejor, ¿no? tesorero, protesorero, o sea, aumentaba un poquito la directiva, ¿no? Sí. Y pues tuvimos que hacer los cambios adecuados, ¿no? En particular, mi vicepresidente en esa época comenzó siendo el ingeniero Daniel Quintal, pero se tuvo que ir a Chetumal como jefe de zona, jefe de centro, perdón, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y entonces entró a partir de este momento, que fue la inscripción a profesiones, el ingeniero Roberto Peniche. Ah, ok, Roberto Peniche. Que fue participativo muchísimo tiempo, tiempo. Muy entusiasta. Muy sí, entusiasta. Yo creo que ya por razones de edad, ¿no? O sea, fue alejándose. Sí, no, sí, y que paz descanse, ya falleció, desafortunadamente, sí. ya no se encuentra con nosotros. Y bueno, ese fue una de las primeras cosas. También al interior del colegio me tocó, para atender a los socios, tener la primera administración. Fue la primera vez que hubo un gerente del colegio, la primera vez que se contrató. Sí. Que ya se hizo una administración más formal, ¿no? Exactamente, sobre todo para atender a los socios, claro, no que eran claro, ¿no? Claro. Y un diligenciero, y también compramos la primera computadora, increíblemente, ¿verdad? Decimos eso, pero pues estamos pensando en el año de los 92, ¿no? Claro. Pues no era una cosa tan común. Pero pues, además, fíjate, todo eso que me estás diciendo, yo no sabía cuándo empezó esta zona, ¿no? Aunque yo estuve en el colegio por mucho tiempo después de tu consejo, que me quedé por varios consejos como consejo empleado, no me quedaba claro cuándo fue como el parteaguas, ¿no? Y ahorita me queda muy claro que con tu consejo se abre la gerencia, bueno, llega una computadora al colegio y hay un diligenciero. Así es. Hicimos las primeras remodelaciones, varios consejos han hecho remodelaciones en lo que es el local del colegio, ¿no? Desde antes de mí tocó, ¿verdad? Con Tufi, con Leandro, y bueno, ya es lo que tenemos de colegio ahora, precisamente para atender a los socios durante los diferentes consejos directivos, pues a ir incrementando la parte física del colegio. Y todo es con miras a atender mejor a los socios, ¿no? En este caso, claro. a los cursos de capacitación, ¿no? Entonces esto es a lo que se refiere al interior, es decir, a la administración del colegio y su legalización. En la parte, historia. Exactamente. De alguna manera, pues historia. Sí, y además algunas cosas que se hicieron por primera vez. Claro. En cuanto a la atención a los socios, nosotros iniciamos lo que conocíamos como el miércoles social. Los miércoles hacíamos una convivencia prácticamente de todas las semanas. No se comenzó muy al inicio de mi gestión, pero ya posteriormente ya luego pasó a ser jueves, ¿no? Los jueves sociales. Sí, ahora que está en jueves. Ahora, y hasta ahora continúa. Fue otra de las cosas que tuvimos la oportunidad de iniciar. Con respecto a la otra parte de atención a los socios, en esa época me tocó también visitas de obra y cursos o conferencias de capacitación de obras importantes que se hicieron en esa época. Estaba la carretera a Cancún, Ajá, sí. Y también la construcción de los hoteles de Paseo Montejo, entre Paseo Montejo y la 60, ¿no? El Hyatt y el Fiesta Americana. Y el Fiesta Americana. Y nos tocó pues hacer visitas con los... Sí, recuerdo eso. Entonces hicimos la visita y también a la supercarretera y a esos hoteles. Y además el Hyatt fue nuestra primera estructura metálica de esa envergadura. Así es. En Mérida, ¿te acuerdas? Y un hotel alto para esa época. Alto, creo sí, que era el más alto. Sí, efectivamente. Ya están llegando los rascacielos a Mérida, pero varios años después, ¿verdad? Sí, pero eso fue así como, era una obra que tenías que visitar como ingeniero, ¿no? Así es. Entre los cursos, pues dimos varios, sobre todo
con relación al agua, el tratamiento de las aguas, ¿no? A la contaminación, que había mucha preocupación y debe seguir porque no se ha hecho mucho todavía al respecto. Ha sido muy lento el cambio hacia una mejora en ese sentido. Así es. Efectivamente. Como trabajos de apoyo, como ingenieros colegiados a las entidades gubernamentales, nos tocó, pues, de alguna manera asesorar, hacer foros de discusión sobre el tratamiento de aguas, precisamente. Y en aquel intento, fue el segundo intento del drenaje para la ciudad de Mérida. Ya se había construido algunos años antes un pedazo que nunca se utilizó, y esta era la idea de continuarlo. Y entonces el colegio participó activamente en esto. Y me tocó también hacer algunos dictámenes, por ejemplo, un problema que tuvo la avenida Correa Rachó, pues nos tocó allá, y era una época muy delicada porque por la situación política. Claro. En esa ocasión creo que fue fue la alcaldesa del PAM y la gobernadora, dos mujeres, grandes personajes y amigas mías, ¿verdad? Te puedo decir ambas, ¿verdad? Ana Rosa Payán y Dulce María Sauri. Y te puedo decir que a la toma de posesión del 18º Consejo Directivo, ambas asistieron, ¿verdad? Pero sí era una situación que no era tan común en aquel entonces. Era más tensionante, se sentía cierta tensión en el ambiente. En el ambiente, y el colegio, pues siempre, y eso es una de las cosas que me puedo enorgullecer, no por mí, por el periodo que me tocó ser presidente del Consejo Directivo, sino de todos los consejos que he visto, que han sido imparciales, totalmente, buscando la ingeniería sin meterse a la parte política. El colegiado podrá ser político, claro, de cualquier color, pero a la hora de expresarse como colegio siempre ha sido muy imparcial, ¿no? Sí. Tratando de ver la parte técnica y la parte social también, sin meterse a otro tipo de discusión. Creo que es una de las fortalezas del colegio, que no definitivamente, porque eso le da confianza a la sociedad, ¿no? Claro. De que se puede confiar en eso. Y como eso hubieron algunos dictámenes, en esa ocasión, pues precisamente ya por parte del ayuntamiento, pues nos tocó pues participar. Bueno, por parte del gobierno del estado nos invitaron a hacer el reglamento de construcciones de Progreso, ¿no? De Progreso. De Progreso. Aparte, el Ayuntamiento de Mérida a renovar el reglamento de siempre participamos participamos en las mejoras, ¿no? O en los cambios de reglamentos. Sí. En el caso del reglamento de Progreso lo impulsó mucho el que era el director de Obras Públicas, el secretario de Obras Públicas, nuestro compañero José Calderón, José Calderón Lara, que posteriormente fue presidente del colegio, creo que en el 19º, me parece, ¿verdad? Sí, 19º, sí. Él nos invitó y participamos fuertemente en ese comité, ¿no? Y obviamente pues también ya entramos a los de los directores responsables de obra, aunque en ese momento tenía otro nombre, ¿no? Por ejemplo, y lo mismo que hacemos ahora, ¿no? Nos invitaban a los concursos, a los comités, etcétera. Por otro lado, y también dentro de las aportaciones que hicimos, participamos también como una aportación a la sociedad. Se hizo una construcción para los niños Down, ¿no? Para esa asociación. Para esa asociación. Y nosotros pues participamos fuertemente en la elaboración del proyecto ejecutivo, ¿no? En el diseño y la parte estructural, y también sacar el presupuesto base y ese tipo de cosas, ¿verdad? También el colegio lo realizó como una aportación. Y ya para la parte gremial, tuvimos eventos muy importantes, ¿no? Participamos obviamente
en esos precongresos que se hace a nivel nacional, que es el Congreso de Colegios de Ingenieros Civiles y el Congreso de Ingeniería Civil. En lo particular, me tocó organizar la 5ª reunión regional previa al 17º Congreso Nacional de Ingeniería, con el nombre de Infraestructura Energética, que en aquel entonces era muy importante, bueno, sigue siendo muy importante, ¿no? La energía en el país, la generación de energía. A raíz de eso, pues se dio el crecimiento de las plantas Mérida 3 y la de Valladolid también, ¿verdad? Y bueno, era un gran tema, ¿verdad? Y tocó desarrollarlo aquí en Mérida. Y como colegio nos tocó, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, organizar esta reunión regional. Y fue en tu, no recuerdo, pero fue en tu directiva que fue el Congreso Nacional cuando Leandro era presidente de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles. ¿Es esta? Esta fue previa. Es una previa, no es fue una el Congreso. previa y luego fue en México. En México, fue en México, Okay, fue en la sí, Ciudad de México el Sí. 17º Congreso Nacional. Fíjate que un aspecto que también me enorgullece haber participado desde que estaba yo como presidente fue la época que se estaba del Tratado de Libre Comercio. Efectivamente. Y entonces hubo un movimiento para la homologación de las ingenierías con Estados Unidos, y entonces se creó un grupo de trabajo con los ingenieros civiles de Texas y luego posteriormente pero Texas representando a Estados Unidos, ¿no? Pero eran los tejanos, ¿no? Eran los tejanos, sí. Y Canadá, ¿no? Y a mí me tocó participar como presidente del colegio, como colegio. Cuando hubo la reunión regional, vinieron hubo una reunión específica para comenzar a tratar esto. Ya posteriormente me siguió tocando participar. Nos fuimos en una ocasión a Austin, que hubo una reunión, y luego nos fuimos a Canadá, y aún después del colegio me tocó seguir participando hasta que se firmó pues ya, pero digo, esto era a nivel gubernamental, federal, ¿no? Pero la FESIC, en ese momento, FEMSIC ahora, de la Federación de Colegios, participaba. Y como presidente del colegio, nosotros participábamos en la FEMSIC. Tan es así que después de dejar la presidencia del colegio, fui secretario de Asuntos Exteriores, cosa que no existía en el colegio, pero que ya empezaba a cobrar una gran relevancia. También me tocó gestionar la firma con la American Society of Civil Engineers, que fue problemática también por intereses que habían en el resto del país, de otros colegios y demás, pero finalmente se firmó varios años después, ¿no? Digamos como fue antes de que terminara la década de los 90, por ahí en el 98, 97, por allá, pero se llegó a firmar el convenio entre la FESIC y la American Society of Civil Engineers. Muy interesante porque pues todo esto le da a los ingenieros civiles una perspectiva global, ¿no? Que todavía seguimos hasta el momento buscando equilibrarla, ¿verdad? Haciéndola crecer. Creo que han quedado muchos agujeros en el camino, pero me parece que fue un buen comienzo, ¿no? Ahora se está buscando también desde el punto de vista de la educación, ¿no? Y bueno, pues ahí por los puestos que me ha tocado pues estar, ¿verdad? Como educador, que he sido también de los ingenieros civiles. Fui director de la Facultad de Ingeniería ya en la década de los 2000, ¿verdad? De 1999 a 2006, y ahora que he regresado a la Facultad de Ingeniería después de haber sido secretario general de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues estoy como coordinador de la licenciatura en Ingeniería. Y continúas en la educación. Y continúo en la educación, pero sobre todo
haciendo avanzar estas cosas de gran envergadura global. Me refiero a que claro, los ingenieros civiles tengan esa competencia global. Me tocó hacerlo como gremio, ¿no? Y ahora me está tocando hacerlo desde el punto de vista de la educación. Tener a través de, por ejemplo, del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, que ha firmado un convenio con el Washington Accord, pues ahora lo que nos toca a nosotros dentro de la facultad es lograr, ¿no?, llegar a esos estándares de acreditación que a través del CASEI nos dan esa ventaja de tener ese reconocimiento global, que es algo que se estuvo buscando en esa década de los 90. Pero ¿verdad? fíjate qué interesante, Tony, a qué punto llegamos, cómo el colegio de alguna manera está involucrado en esto y cómo muchas veces los que no están asociados, los socios que dicen que para qué estoy en el colegio, que quemen el colegio, se siguen quejando, pero ahí están, gracias a Dios. Qué importante es ser parte del gremio y ver al ingeniero desde un punto de vista global. O sea, no vernos como los ingenieros que trabajamos en la ciudad de Mérida y en los alrededores del estado de Yucatán, sino como aquel ingeniero que se forma en Yucatán, pero que tiene las posibilidades de ir y trabajar en el mundo. Así es. Que finalmente es como un pequeño resumen de lo que me estás diciendo. Y tú empiezas en el colegio, no empiezas fuera. Empiezas eso en el colegio y ahora lo has enlazado a la UADY. Pero no necesariamente tienes que estar en la UADY para ser partícipe. Y tú nos puedes decir, no, hay mucha gente fuera de la UADY que participa en este proceso. Definitivamente, ¿no? Desde aquel ingeniero de grata memoria, el ingeniero Fernando Favela, no sé si te acuerdas de él. Como el sueño es un poquito. Él fue el vicepresidente de la ICA, Ajá, pero una persona de gran humanismo, ¿no? Y de gran amor por la educación. Ya habiéndose retirado, apoyó a los programas educativos de varias partes del país, ¿no? Y él, que no era educador, digamos, apoyó lo de la internacionalización porque tenía esa visión, ¿no?, de lo que podría llegar. En la década de los 90 nuestro país era todavía un país cerrado, pero muy rápidamente se abrió, ¿verdad? Y si los ingenieros civiles no nos ponemos al día, pues vamos a perder cualquier oportunidad de buen negocio, ¿no?, de crecimiento, de desarrollo, ¿no?, de ser competitivos en el nivel global. Y con respecto a lo que acabas de mencionar, tenemos muchos ejemplos de estudiantes de egresados que se han ido al extranjero y han hecho el mejor papel, ya sea como estudiantes de posgrado, pero posteriormente también como ingenieros desarrollándose, ¿no? Sí, inclusive podemos hablar hasta de académicos que están en instituciones de gran prestigio internacional, como por ejemplo el hijo de Zenón Medina, que nuestro querido amigo que también fue presidente del colegio, ¿no? Sí, y además ese es un ejemplo, ¿no? Y además el estado en Texas hace un convenio, y hay un convenio de educación entre Yucatán y Texas por iniciativa de él, o sea que no nos podemos quedar aquí. Yucatán ya es un mundo pequeño, debemos de salir. Así es. Creo que es muy importante. Y en el caso de los educadores tenemos que estar en contacto, ¿no? Sí. Y en contacto con los colegios, por ejemplo, porque tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo, y eso es lo que hay que llevar a las aulas, ¿no? Las aulas hay que abrirlas, si no perderíamos esa competencia internacional. Sí. Yo creo que es muy importante, pero vuelvo a lo mismo, el vínculo entre el gremio colegiado, el gremio profesionista que ya está fuera de las aulas y nosotros, creo que es muy importante, porque mucha gente sale, sigue trabajando, es un empresario exitoso y lo que más les gusta, pero pierden ese vínculo con su gremio, pierden el vínculo con los que seguimos juntos. De alguna manera el colegio es como nuestro lazo para unirnos. No necesariamente tienes que estar en el consejo, pero ser socio del colegio y participar en las actividades te va a llevar a tener un conocimiento mayor de qué es lo que está pasando con los demás. O sea, salimos de la escuela hace 20, 30 años, pero ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están? ¿Cómo va la ingeniería? Así es. Yo, la verdad es que no solamente lo diría por los ingenieros civiles, ¿no?, pero lo diría por todas las carreras que tengan ese tipo de asociaciones.
Pero puedo hablar por los ingenieros civiles porque he participado ahí prácticamente desde que salí de la carrera. O sea, yo llevo en el colegio desde que regresé de estudiar mi posgrado en 1984. Y pienso que el colegio me ha dado mucho y es mucho lo que tiene que dar. Pero eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? Y yo creo que el Colegio de Ingenieros Civiles orgullosamente tiene que decir que ha estado presente a iniciativa de un pequeño grupo de ingenieros que comenzó a finales de la década de los 40, 49, por allá, ¿verdad? Como en el 53 se formó, pero ya tenía varios años, el grupo, pero ya tenía varios años trabajando, efectivamente. Y esa es uno no se da cuenta de estas cosas, pero es una visión de futuro, ¿no? Sí, porque estás sembrando una semillita de un árbol que ya da frutos, pero sí, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Ahora, a las nuevas generaciones, yo les diría, agrémense, colégiense. Es una continuación de su formación, de su contribución a la sociedad, de defender a la carrera. Y cuando digo defender a la profesión no significa contra un enemigo, ¿no? Sino para buscar un mayor grado de desarrollo personal, no solamente para sí, sino en comunidad. Es decir, en este caso, colegial, en este caso los ingenieros civiles. Y pienso que este grado de desarrollo se puede lograr mucho mejor en comunidad, es decir, colegiadamente, que de manera individual. Aquí, a través del colegio, tenemos cursos, talleres, y como tú dices, estar en contacto con la realidad a través de los proyectos, en común acuerdo con los gobiernos para estar apoyándolos, pero estamos de esta manera aprendiendo también, ¿verdad? Claro. Estando en contacto con la realidad y obviamente creciendo profesionalmente. No podemos separarnos, y digo, todo lo que platicaste, tu camino, no es la intención hablar de mí, pero yo puedo recordar que llego al colegio porque alguien de tu consejo me invita, llego al colegio en 91, cuando Leandro está saliendo, y ahí sigo en el colegio con algunas interrupciones, ¿no? Por razones de trabajo o de vida, pero la vida te actualiza en el colegio, te actualiza en la profesión, o sea, te hace seguir siendo parte importante del grupo, ¿no? Así es. Tony, un pensamiento de salida para nuestros radioescuchas. ¿Con qué terminarías esta entrevista que ha sido tan interesante? Pues en primer lugar, sí, felicitar al colegio por su labor, ¿no? Yo he sido parte de ella, pero pues una pequeña parte de ella. Han sido muchas las personas que han contribuido antes y después, ¿verdad? Ya cuando vemos la cantidad de colegios, me doy cuenta que yo estoy de consejos, me doy cuenta que yo estoy a la mitad o menos, ¿verdad? Es increíble la cantidad de tiempo que ha pasado. Y felicitarlas por esa labor. En lo particular, aún que yo me jubile algún día, ¿verdad?, de mi vida profesional, yo, mientras tenga vida y salud, seguiré participando en el colegio, ¿no? Verdaderamente ha sido una gran experiencia en mi vida. Obviamente la cumbre fue cuando fui presidente, pero eso no quiere decir que yo haya dejado de estar participando y apoyando a todos los consejos directivos. Y así invitaría yo, no solamente a los colegiados actuales, sino a las próximas generaciones, ¿verdad?, que se den cuenta de esa importancia de participar colegialmente en beneficio de la comunidad, de su sociedad y de su profesión. Muchas gracias, Tony. Pues muchas gracias, queridos radioescuchas. Les esperamos el próximo miércoles para seguir conociendo la historia de nuestro colegio. Se despide de ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatán.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, sitio oficial.